En primer lugar, con un agradecimiento por su presencia y un recordatorio que hacemos siempre al inicio de los actos que organizamos en Blanquerna, que son fruto de un convenio que mantiene AMESDE con la delegación del Gobierno de Cataluña y que hasta la fecha de hoy pues, se mantienen los términos suscritos desde el principio, van a hacer 10 años, que consiste fundamentalmente en servir de puente de comunicación entre Cataluña y Madrid, Madrid y Cataluña. Siempre hay alguna excepción, pero en el caso de la filosofía, como es universal, pues se entiende que no tiene limitación ni subordinación a ningún territorio. Dicho sea de paso, hoy vamos a tener una excepción en la programación habitual de AMESDE, puesto que lo que vamos a presentar es un acto homenaje a Rocío Orsi y una presentación de su último trabajo, conjuntamente con Laura Branciforte, coeditora del libro, La guillotina del poder, género y acción sociopolítica, que naturalmente podéis encontrar en la librería de Blanquerna, que está arriba, no cuesta nada subir, y al salir llevaros el libro, que en fin es un módico precio, el papel económico y sobre todo con sustancia dentro. Bueno, hoy tenemos para participar en este pequeño homenaje que les hacemos como amigos de la familia, aquí presente, con Enrique y con Consuelo, con su marido y con su hijo y hermano, por lo tanto, de Rocío, y con muchos amigos y compañeros de toda la familia. Hoy decía que el acto es ese homenaje, pero el acto también tiene un ámbito, como es lógico, cultural, porque esa es la sustancia del trabajo al que se dedicó Rocío Orsi en su existencia, corta existencia. Para hablar de su obra y de ella misma, contamos con Gloria, que es catedrática de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, con Laura Branciforte, coeditora del libro que ya he citado antes, con Carmen González Marín, profesora titular de Filosofía de la Universidad Carlos III, y con Mirta Núñez Valar, que es la directora de la cátedra y que apoya también la realización de este acto, de la Cátedra de Memoria Histórica. Como estamos tan juntos, siempre se me olvida decir, para aquellos que no conocen la cátedra, que es una cátedra de memoria histórica, la única creada, por cierto, entre las universidades españolas y creada por la Universidad Complutense de Madrid y AMESDE. Bueno, y yo mismo, que además de la presentación, pues me gustaría decir algo. Es cierto que el libro me lo compré el viernes y he tenido ocasión de leerlo este fin de semana. Es también cierto, y no quiero con esto indicar, que el libro se lee con mucha facilidad porque los distintos apartados facilitan que uno pueda hacer eso que en algunos libros de divulgación se llama el mosaico o recorrido por los temas, que es siempre más ameno que centrarse en una tesis de una asignatura o de un contenido que uno no domina, que siempre le cuesta más aterrizar. Y es también para mí un descubrimiento el tipo de trabajo que Rocío estaba realizando. Un descubrimiento porque no es fácil imaginar una persona tan joven que haya pretendido volcarse en la investigación y el trabajo, no de la condición de la mujer o el feminismo en general, que de eso sí hay, lógicamente, mucho trabajo realizado, una enorme historia detrás de lucha y pensamiento, sino por la parte de la reflexión entre acción y pensamiento, y entre iniciativa de elaboración de teoría y práctica. Y eso en nuestro país hay que reconocer que es escaso en cualquier campo. Yo, las sorpresas mayores que me llevo siempre es la ausencia de conexión entre la teoría y la práctica de aquellos que se dedican a realizar cualquier función
que importe mucho tener un argumentario, un pensamiento, una proyección. Incluso en el campo de la política, con la ideología, que muchas veces vemos el espectáculo de simplificación que parece una broma, más que una reflexión de valores que se conlleva o se plantea a la sociedad. Tenía sobre este asunto, porque me coincidió el fin de semana leyendo el libro, con este suplemento, que no siempre es del agrado de uno, pero que al abrirlo me llevé la enorme sorpresa en este ejemplar, que es el último, de Babelia, que venía un largo viaje por el feminismo europeo, pero en realidad casi en cada página aparece un tema que tiene relación con una de las dos facetas, o bien de pensamiento de tipo general, bien de pensamiento feminista o bien de reflexión sobre los colectivos y lucha de las mujeres. En cada página, la deriva de Medea, introspección de Susana, el amor no existe, la excursión sobre la España profunda. En todos los artículos prácticamente es curioso la coincidencia temporal, cosa que también existe, cómo hay una recuperación del análisis de lo que ha sido el siglo XX y el feminismo, eso que ya se ha llamado la revolución lenta, la revolución inacabada, la revolución pacífica de la mujer y la conquista de sus derechos, como ejemplo y contrapuesto a otro modelo de revoluciones que se han dado en el siglo XX, ¿no? Y yo quería llamar la atención también sobre un aspecto que nos compete a los que trabajamos la memoria histórica. En el país donde, por desgracia, los planes de estudio están suprimiendo la filosofía, están suprimiendo la historia, están suprimiendo la creatividad, las artes, se están suprimiendo las humanidades en la formación de las nuevas generaciones. En este país que estamos aquí viviendo, algunas veces se puede decir padeciendo, yo creo que hay que dar un grito y un zapatazo sobre la mesa diciendo que eso es la negación del futuro, que el futuro de verdad para las nuevas generaciones está en recuperar lo que significa el conocimiento de lo que se ha denominado siempre las humanidades, de lo que significa el pensamiento crítico, de lo que significa los sectores que han luchado a través de la historia por conseguir liberarse de las peores condiciones de vida, del conjunto de vivencias, de memoria, de historia que ha supuesto lo mejor de la humanidad, que ha sido siempre la lucha por la libertad, la lucha por la igualdad, la lucha por la solidaridad, en definitiva. Eso, que parece que no tiene nada que ver, es en definitiva lo que yo he ido descubriendo, que estaba trabajando Rocío Orsi, con Laura Branciforte en este caso, en su libro, porque reflexionar sobre lo que es la teoría y la acción en un campo específico como es el feminismo sirve también para los que estamos en otros campos saber que sin la reflexión sobre lo que la teoría ya nos puede enseñar en cada caso y la acción y el comportamiento de las iniciativas de lucha en la sociedad, sin esa reflexión es muy difícil avanzar con acierto. Por lo tanto, el homenaje me ha servido para aprender, como suele ocurrir con las buenas cosas, y sin extenderme mucho más, quiero darles las gracias por estar en este homenaje y iniciar las sesiones. Perdonen que me haya extendido un poco más de lo habitual, pero parecía conveniente explicar por qué filosofía, feminismo, memoria, historia siempre van de la mano cuando se profundiza un poco, como es el caso del que estamos hablando. Así que bienvenidos y tiene la palabra Gloria cuando quieras. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes. Tengo que empezar diciendo que para mí es una enorme satisfacción presentar este libro
y agradezco a Laura Branciforte que haya pensado en mí. Y digo que es una satisfacción porque el libro me ha parecido muy interesante, he disfrutado leyéndolo y además pues, nos ha dado ocasión para reunirnos hoy aquí y seguir pensando y hacer este homenaje a Rocío Orsi. El origen del libro está en el tercer Congreso Internacional Las Mujeres y la Esfera Pública, Mujeres con Poder en la Sociedad Contemporánea, organizado por el Grupo Coré de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid y coordinado por Laura Branciforte y Rocío Orsi. Y yo quiero empezar aquí aludiendo a ese congreso que dio origen al libro, porque ya era el tercer Congreso Internacional, Las Mujeres y la Esfera Pública. Yo quiero valorar esa tenacidad, esa continuidad del Grupo Coré para organizar estos congresos, para reunir a especialistas, para provocar debates sobre el tema. Y en este caso, pues estamos ante una obra que tiene dos partes claramente diferenciadas, aunque están relacionadas entre sí. Una está dedicada a historia de los activismos políticos y sociales de las mujeres en el siglo XX y la otra propone una reflexión filosófica, los géneros del poder y el poder de los géneros. Bueno, y según el reparto de tareas que hemos hecho entre quienes integramos esta mesa, pues yo me voy a centrar en la primera parte, en los capítulos de tipo histórico, porque luego pues Carmen hablará de la parte filosófica. Yo entonces, al hablar de la parte histórica del libro, pues no solo voy a hablar de los capítulos, creo que tengo que empezar hablando de la portada. La portada que tiene relación con ese título quizás sorprendente del libro, a mí me llamó mucho la atención el título cuando Laura Branciforte me dijo que era el título que se había pensado para el libro, pero yo no voy a hablar del título, pero voy a hablar de la portada, porque, bueno, aquí se ve la portada, pero cuando ustedes abren el libro y ven dentro, claro, normalmente en los libros se explica cuál es el sentido de la ilustración que hay en la portada. Y entonces, pues claro, ahí aparece algo quizá más llamativo, más sorprendente, cuando dice que Hybertine Auclair, una feminista francesa que de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, que aparece ahí con la reclamación de sufragio para las mujeres. Bueno, pues en el libro, en la explicación que se nos da, dice que Hybertine Auclair está reclamando el derecho a la guillotina para las mujeres. Entonces, esto me llevó a buscar el texto en que Hybertine Auclair reclamaba tal cosa. Y realmente, claro, es una radical petición de igualdad la que Hybertine Auclair hace en ese momento. Y cabe preguntarse, ¿es que desea Hybertine Auclair ver a mujeres guillotinadas? Pienso que no. Cuando Hybertine Auclair dice que los dos sexos deben tener los mismos derechos ante las urnas y ante la guillotina, creo que está yendo a la raíz del problema, la cuestión de la igualdad. Está insistiendo en que las mujeres son seres responsables de sus actos. Es decir, en un momento en que en Francia está vigente la pena de muerte y la pena de muerte por guillotina, sin embargo, era frecuente que a mujeres que eran condenadas a la guillotina, luego pues no se les ejecutara, no se ejecutara la pena por una consideración que Hybertine Auclair dice, en definitiva, las igualaba con los lunáticos, con los que tenían problemas mentales. Bueno, esto yo creo que nos puede llevar a recordar algo que seguramente conocerán, y es que en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, en la Revolución Francesa, Olympia de Houge había dicho que ya que las mujeres tenían el derecho de subir al cadalso,
debían tener también el de subir a la tribuna. Bien, había pasado más de un siglo y en 1913 pues las mujeres seguían sin tener derecho a la participación política y ya digo, se había establecido esa costumbre de no ejecutarlas cuando eran condenadas a muerte, equiparándolas a quienes padecían una enfermedad mental. Y Bertín Auclair, pues de una manera quizá provocadora, dice esto, que las mujeres deben tener igualdad ante las urnas y ante la guillotina. Lo que está planteando es qué estatuto tienen las mujeres, si tienen estatuto de ciudadanas o no, en qué medida se las considera responsables de sus actos, y en ese sentido pues, pueden tener derecho a participar de la cosa pública y también en ese sentido pues, cómo se actúa con ellas cuando son condenadas. Bueno, he querido empezar por esto porque realmente pues, a mí me resultó muy llamativo el motivo elegido para la portada. Vamos, ya digo, no tanto la imagen de la portada, sino la procedencia de esa imagen. Pero yendo ya a hablar de los textos que componen la primera parte del libro, pues me parece importante resaltar que en ellos se da cuenta de la variedad y de la riqueza de las formas de activismo desarrolladas por las mujeres en el siglo XX. Aparecen ahí dos estudios sobre acción colectiva de las mujeres, los de Marta del Moral por un lado y de Montserrat Huguet y Laura Branciforte por otro, que están referidos a épocas y contextos geográficos distintos. El de Marta del Moral se ocupa de las campañas por el derecho al sufragio de las mujeres que se llevaron a cabo en España entre 1918 y 1924. Mientras que el de Montserrat Huguet y Laura Branciforte estudia las formas de oposición a las armas nucleares desarrolladas por las mujeres en los años 80 en lugares que van desde Alemania a California, Reino Unido, Australia o Italia. Entonces, ahí, en estos estudios, Marta del Moral está llevando a cabo un análisis del sufragismo español, que aprovecho para decir que existió. Quiero decir que, evidentemente, no fue un movimiento comparable al inglés o al norteamericano, pero existió. Y Marta del Moral lo está analizando, lo está interpretando, intenta ofrecernos claves para comprender por qué distintos grupos de mujeres, distintos grupos que tienen el voto de las mujeres entre sus objetivos, sin embargo, no se unen en un solo movimiento. Esto es importante, porque muchas veces, claro, se nos dice, bueno, pues distintos grupos, bueno, ¿y por qué no se unen? Bueno, hay que estudiar por qué no se unen. Y esto es lo que estudia Marta del Moral. Y lo hace a través de unas herramientas metodológicas y unas categorías conceptuales con las que ella ya había trabajado antes en su obra Acción Colectiva Femenina en Madrid. En cuanto al capítulo de Huguet y Branciforte, tengo que decir que he aprendido mucho con su lectura. Pacifismo, ecofeminismo y relaciones internacionales son los ejes básicos de este trabajo, que presta atención a formas nuevas de activismo. Si Marta del Moral nos hablaba de unas campañas que estaban basadas sobre todo en mítines de propaganda y en la recogida y presentación de firmas ante el Parlamento, en cambio, en los años 80, las activistas antinucleares desarrollan otras formas de activismo, crean campamentos que rodean las bases nucleares, desarrollan nuevas formas de organización. Bueno, o sea que estamos viendo distintos contextos geográficos, distintos momentos, distintos objetivos, pero formas muy interesantes de lucha desarrolladas por las mujeres. Hay otros dos trabajos en esta parte, los de Matilde Iroa y Rosario Ruiz Franco, que giran en torno al protagonismo de una figura individual. Isabel Oyarzábal, en el caso de Matilde Iroa, una figura importante del periodo de entreguerras, y Matilde Fernández, en los años 80, en el caso de Rosario Ruiz Franco. En ambos casos, a través de la mujer elegida, se ilumina una época.
Isabel Oyarzábal es un magnífico referente para pasar revista al asociacionismo de las mujeres en España desde 1918, la fecha en que se fundó la ANME, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, hasta el final de la Guerra Civil. Además de ser una figura destacada en su papel de representante de España en organismos internacionales, de la Sociedad de Naciones, en la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y más tarde como embajadora del gobierno republicano durante la Guerra Civil. La otra parte, el análisis de la trayectoria de Matilde Fernández, que realiza Rosario Ruiz Franco, nos permite abarcar una etapa de la UGT, los años 80, en la que se produce la incorporación de reivindicaciones feministas en el sindicalismo socialista y la forma en que esto se articula a través de la creación del Departamento de la Mujer en 1984. Pero hay más estudios. Está el de Sofía Rodríguez López. Sofía Rodríguez López se acerca a la cuestión del activismo de las mujeres de una forma que podemos considerar original, ya que nos habla del activismo sin militancia, dice, de mujeres anónimas y marginales en algunos casos, que en la etapa que va desde los años 20 hasta los años 50 defendieron sus demandas a base de la recogida de firmas, los encierros en iglesias, la correspondencia o la práctica del mercado negro, pero todo ello dirigido a conseguir objetivos sociales, vinculados a lo que se ha llamado la conciencia femenina, lo que Tema Kaplan llamó la conciencia femenina, es decir, esa actividad de las mujeres que está relacionada con el desempeño del papel social que a las mujeres se les ha venido asignando. Objetivos relacionados con la defensa del trabajo de sus maridos, de la escuela para sus hijos, de la alimentación de su familia. El ámbito de estudio para Sofía Rodríguez López es básicamente la provincia de Almería, utiliza documentación del Archivo Histórico Nacional, del Archivo Provincial, de archivos municipales, pero también fuentes orales, memorias inéditas, y nos ofrece pues otra visión frente a esos capítulos que he dicho centrados en el activismo, en un activismo ligado a una militancia política, pues aquí es el activismo sin militancia, pero activismo de esas mujeres en la reivindicación social y política. Y para rematar esta primera parte del libro hay que hacer referencia al estudio de José Luis de la Nuez sobre el debate feminista en el arte chicano desde los años 60. Se estudia la obra de artistas como Yolanda López, que es autora de una conocida serie de pinturas basada en la Virgen de Guadalupe. Estoy hablando del arte chicano, estoy hablando de una sociedad multicultural como es la de la norteamericana y cómo ese mito de la cultura chicana, que es la Virgen de Guadalupe, se transforma en las obras de Yolanda López en una mujer de hoy, en una mujer con los problemas de hoy, que de alguna manera se sale del retrato, se sale del cuadro para invitar a la acción. Es muy interesante esta serie. Bueno, pues digo que estudia José Luis de la Nuez estas obras de Yolanda López, por ejemplo, autora de esta serie sobre la Virgen de Guadalupe, las obras de Amalia Mesa Bains, que hace una serie de instalaciones sobre... en las que aparece la memoria de los espacios domésticos, juega un papel importante. Entonces, en el marco de esta sociedad multicultural, es muy interesante el análisis de la obra de estas artistas, porque vemos cómo estas artistas chicanas, por un lado, se están posicionando como chicanas frente a la cultura anglo, digamos, pero también se están posicionando como mujeres feministas frente a la cultura chicana,
que es una cultura cargada de connotaciones masculinas, como ha puesto de manifiesto, por ejemplo, Alicia Gaspar de Alba, en relación con el mito de Aslan, o sea, uno de los mitos básicos de esa cultura chicana. Entonces, esta doble lucha, este doble frente al que tienen que atender estas artistas, estas mujeres chicanas. Bueno, pues estos trabajos, todos ellos, nos han permitido ver la huella de las distintas tendencias del feminismo en las formas de activismo practicadas por las mujeres a lo largo del siglo XX. Hemos podido ver pues, esas campañas por el sufragio o esas reivindicaciones de ámbito sindical que se nutrirían básicamente de las propuestas del feminismo más enraizado en lo que se ha llamado el feminismo de la igualdad, y en cambio vemos también los ecos del feminismo de la diferencia que estarían más presentes pues, en algunos aspectos de la lucha de las activistas antinucleares, o también pues, sería una cuestión para el debate ver si de alguna manera entroncan con esas reivindicaciones basadas en la conciencia femenina de esas madres y esposas de las que nos habla Sofía Rodríguez López. Bueno, yo para terminar lo que quiero decir es que recomiendo vivamente la lectura del libro, que sin duda pues, va a sugerir otras muchas reflexiones, aparte de estas que yo he querido aquí compartir con ustedes, y muchas gracias por su atención. Nada más. Buenas tardes. No sé si funciona el micrófono. Dice que no se toque, yo no lo toco por si acaso. Pero en cualquier caso creo que me oyen. Vale, sí. Regular solo. Bueno. Ahora mejor. Perfecto. Bueno, en primer lugar, me toca dar las gracias de una manera muy especial. Este es un día evidentemente muy especial para todas las que estamos aquí y también para mí, ¿no? Y quiero dar las gracias explícitamente a las editoras del libro, a Laura, que está aquí, y a Rocío, que está en otro modo, pero que está, en cualquier caso. También quiero agradecer a Marcos de Miguel, el director de la editorial, pues su trabajo siempre excelente, a las directoras de la colección, que no están, pero que no está de más que la recordemos, ¿no? A Cristina Sánchez y María José Guerra también, que hacen efectivamente un magnífico trabajo, como se ve en la edición del libro, que es estupenda, ¿no? Y bueno, me toca hablar de la parte de pensamiento, digamos, de este libro con dos facetas, ¿no? De los 5 artículos que componen esos 5 capítulos, esa parte bajo el epígrafe general, con esa especie de retruéca, ¿no? Que es los géneros del poder y el poder de los géneros, pues la verdad es que casi no voy a decir nada, pero voy a decir algo que tiene que ver con ellos, evidentemente, ¿no? Creo que son excelentes y es mejor que los lean, ¿no? Tanto el de Marta Postigo como el de Ángeles Jiménez Perona, Estela Villarmea, Antonio Gómez, en colaboración con Rocío Orsi, precisamente, en un magnífico trabajo. Y bueno, y una servidora, bueno, voy a evaluar, evidentemente. Creo que todos ellos, de una manera o de otra, tratan de enfocar un problema, y es cómo hay que trabajar la intersección entre el poder y las mujeres, entre el poder y las estrategias y sus puntos de fuga y las resistencias que puede dar lugar también. De eso tratan también los artículos o los capítulos más reflexivos, ¿no? Igual que los capítulos más históricos, por otra parte. Pero sí se puede decir algo respecto a la oportunidad de estas reflexiones. Ya digo que no voy a contar de qué tratan los artículos, pero sí se puede decir por qué es oportuno que se produjeran. Es verdad que el libro tiene un nacimiento, un origen anecdótico, como Gloria Nielfa ha dicho, ¿no? Esto nace de un congreso, inicialmente, que tenía esa temática, mujeres, esfera pública y poder, mujeres con poder en la esfera pública. Entonces nos parecía, y yo creo que nos sigue pareciendo, por lo menos a mí me sigue pareciendo, que es absolutamente imprescindible repensar el poder, pero repensar el poder en su conjugación con el feminismo, precisamente, y con la experiencia de las mujeres en muchos sentidos, ¿no? Y eso es lo que se ha intentado hacer modestamente en este libro, pero con éxito, evidentemente. Sin agotar, por supuesto, la exploración de todas las maneras en que podríamos pensar el poder en su conjugación con el feminismo, y eso también hace pensar que quizá en otros momentos podamos seguir por ese camino o caminos paralelos con otras publicaciones, ¿no?
Digo que es necesario pensarlo y lo recalco, y perdonen que sea tan machacona, porque en realidad yo creo que podríamos llegar a pensar que ya está todo dicho en este tipo de contextos. Ya hemos hecho la crítica al patriarcado por activa y por pasiva durante mucho tiempo. Ya sabemos lo que había que saber y lo único que queda quizá es implementar las políticas que generen un cambio real, porque el cambio real no siempre es visible. Eso también es un hecho que conocemos de manera muchas veces muy trágica. Y en otro sentido, podríamos pensar también que ya hemos descubierto algo así como la palabra mágica con la que pensar el poder en ese cruce con la experiencia de las mujeres o con el feminismo. Hemos descubierto la palabra empoderamiento, que es una palabra que en español suena muy mal, desde mi punto de vista, pero tampoco se me ocurre cómo decir lo que dice empoderamiento en español. Entonces, para no hacer una paráfrasis muy larga y no estar mucho tiempo hablando, la voy a seguir utilizando. Porque además quiero utilizarla, porque creo que de esa palabra hay que decir cosas, y sobre esa palabra hay que pensar también, ¿no? El empoderamiento es una palabra mágica porque consigue transformar cosas, ¿no? Por eso es mágica. Es decir, consigue transformar la vida miserable de una pobre mujer en un país tercermundista que no puede alimentarse ni alimentar a sus hijos, en la vida de una casi emprendedora porque ha conseguido un microcrédito con el que puede comprar una cabra que con su leche evidentemente fabricará un queso que podrá vender a continuación, ¿no? Es una palabra mágica porque consigue también transformar la vida estigmatizada de una mujer que se dedica a la prostitución en una expresión de autonomía, esencialmente, ¿no? Es decir, hemos aprendido algo estupendo, y es que poder en femenino se dice empoderamiento, o que empoderamiento significa poder en femenino. Pero claro, empoderamiento o el poder en femenino tiene historia también, tiene una o muchas historias, no estoy muy segura, y desde luego tiene carga semántica, y desde luego tiene usos variados en diferentes contextos, en diferentes tipos de contextos, y yo creo que todo eso es lo que hay que pensar, y en parte a eso se dedica también tanto una parte como la otra de este libro, ¿no? Y hay que pensarlo porque empoderarse, en algunos de los usos del término empoderamiento, del término empoderarse parece a veces que consiste estrictamente en alcanzar una nueva conciencia, ¿no? En despertar a una nueva conciencia, podríamos decir. Pero sabemos también que el poder no es una cuestión de conciencia, sino de agencia, más bien. Y la agencia no depende o no depende exclusivamente, al menos, de una transformación o de una resignificación personal, ni siquiera colectiva, en cierta medida, ¿no? Por eso los autores y las autoras de este libro tratan de afrontar esos problemas, esos conflictos, que exceden esa capacidad modesta de creer que, creyendo en una misma, consiguiendo pequeños logros por una misma, estamos realmente obteniendo algún tipo de poder. Para las mujeres, ya sabemos, el poder siempre hay que conjugarlo en futuro imperfecto, por supuesto, en todos los sentidos del término imperfecto. Pero, además, pensar en poder en femenino, pensar en el empoderamiento, si es que empoderamiento lo queremos seguir utilizando, pensar en el poder y en su conjugación en femenino, nos plantea más problemas, muchos más problemas, evidentemente, de los que aquí se pueden mencionar, ¿no? Pero a mi juicio hay uno que tiene como dos caras y que es grave. Por una parte, sabemos que es trágico carecer de poder. La historia de las mujeres no es precisamente una historia de sujetos con poder, ¿no? Bueno, sabemos que toda la crítica al patriarcado es sistemáticamente un recordatorio de que la falta de poder tiene como contrapartida el uso o el abuso muchas veces del poder por quienes sí efectivamente lo detentan, ¿no? Pero también, y esta es la otra cara del problema del poder conjugado en femenino, quizá no es tan bueno desear el poder, en cierto sentido, puesto que en definitiva desear el poder es una forma de claudicación también, es renunciar a algo que ciertos feminismos al menos creían que había que colocar en el horizonte, más o menos lejano, más o menos utópico, ¿no? Es decir, por eso y por otras muchas más cosas a las que no voy a hacer mención para no dilatar demasiado esta intervención, pensábamos que era necesario pensar el poder y pensábamos que era necesario además darle al libro este título tan peculiar que Gloria mencionaba. ¿Por qué se llama esto la guillotina del poder?
¿no? Bueno, quizá Laura diga algo luego acerca del título. La verdad es que el título, como tantas otras cosas, se nos ocurrió tomando café, que es donde se ocurren a uno muchas cosas, ¿no? Y eso no le da un carácter menos serio, menos importante o menos sesudo del que pudiera o no tener, ¿no? Simplemente es también anecdótico, pero es entrañable al mismo tiempo, ¿no? La guillotina del poder no es la guillotina que corta la cabeza del patriarcado y anuncia una nueva aurora. No hay nada que descabezar, porque ya sabemos, ya somos muy mayores, ya sabemos que realmente el poder no tiene una cabeza. La diseminación del poder es mucho más grave, mucho más trágica, mucho más densa y mucho más difícil, en consecuencia, de atacar. Por eso esta guillotina no va a guillotinar la cabeza de nadie, ¿no? Ni va a anunciar un mundo nuevo, ¿no? Ni es el comienzo ni es el final de nada. Más bien, yo diría, para terminar, que esta guillotina es una garantía de que cualquier manera en que nos lleguemos a extralimitar en el uso o el abuso del poder, en cualquiera de sus múltiples facetas, de alguna manera será sometida a este implacable filo. La guillotina del poder, en resumidas cuentas, y con esto termino, no es más que una metáfora, evidentemente, pero es una metáfora de lo afilado del pensamiento y de lo afilada de la lengua, si se me permite, aunque la lengua también es una metáfora, porque en realidad normalmente no hablamos, sino que escribimos, ¿no? Pero lo afilado del pensamiento y de la lengua es a lo que remite, me parece, esta guillotina. Solo ese carácter afilado del pensamiento y la lengua puede garantizar de algún modo, o puede prometer de algún modo, que las cosas quizá puedan ir por mejor camino. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes, ahora sí, ¿verdad? Bueno, en nombre de la cátedra que dirijo, quiero manifestar mi apoyo y el apoyo de todos los que trabajamos en ella a una autora tristemente fallecida, a reconfortar a sus padres y a su familia aquí presente y a sus amigos. Pero también decir que el contenido de este libro, que es filosófico, es filosofía actual, es filosofía del debate, es hoy casi un texto revolucionario, porque hoy nos encontramos con que las ciencias humanas y las ciencias sociales están en el punto de mira del neoliberalismo. El descrédito ha caído sobre ellas, porque aparentemente no producen. Por lo tanto, nosotros desde esas ciencias humanas y sociales tenemos que reivindicar su aportación a la sociedad, su necesidad, su carácter imprescindible para la enseñanza secundaria, para la enseñanza obligatoria, de donde hoy se la ha expulsado, y por lo tanto nosotros creemos, como dice una autora italiana que se llama Dacia Maraini, que nuestra cultura y nuestro pensamiento es nuestro petróleo, a los que solo les importa sumar y restar, multiplicar y dividir. Si es nuestro petróleo, es un valor numérico y por lo tanto es de interés. No necesitamos sumar, restar, multiplicar y dividir, pero sí que se aprecie, como se ve en el libro de estos autores, sí que se aprecie su aportación a la sociedad y su aportación al conocimiento. Muchas gracias. Este no funciona. Bueno, Este sí funciona. me pongo en el de Carmen. Sí. No funciona.
Bueno, buenas tardes y en primer lugar voy a agradecer a quien también ha sido el trámite para que llegásemos a celebrar este acto, que es Sandra Souto, que me propuso que hiciésemos este acto en colaboración con Cátedra. Y por supuesto quiero dar las gracias, además de Cátedra de la Memoria Histórica, Mirta, quiero dar las gracias a Jaime Ruiz por hacer que este acto se hiciera también con la colaboración de Amesde, y dar las gracias también a que se celebre en este sitio tan bonito. Bueno, no pensaba de hablar hoy de Rocío, pero me vais a perdonar, lo voy a hacer. Este libro, al fin y al cabo, soy coeditora y por supuesto no voy a hablar de un libro del cual ya con tanta generosidad han hablado mis amigas y compañeras Gloria y Carmen. Y por lo tanto os pido ya un poco de venia, pero sí que voy a tomarme un tiempo y hablar de lo que ha sido también el génesis de ese libro con otra persona que, bueno, no está, pero está siempre entre nosotros. Es verdad que es un libro, por lo tanto, es un libro colectivo, que es fruto de plurales contribuciones de autores y autoras que han hecho que este libro se hiciese realidad. Pero en este momento lo primero y mi primer pensamiento sigue yendo hacia la familia de Rocío, y quiero dirigir unas palabras a Andrés, a Consuelo Enrique, a Quique y a los y las imprescindibles tíos y tías de Rocío que siempre nos acompañan. Quiero darles las gracias, y las razones serían múltiples en esta ocasión, pero quizás la primera es porque en ellos, como no podría ser de otra forma, seguimos encontrando lo que tenemos la oportunidad de estar a vuestro lado, seguimos encontrando y reconociendo a Rocío. En ellos volvemos siempre a hallar y descubrir la generosidad, la positividad, la bondad que hemos conocido en ella. Y hace ya varios meses, el pasado 23 de abril, celebramos un acto en la Universidad Carlos III, la Universidad de Pertenencia, por supuesto, de la profesora Rocío Orsi. Era un día apropiado, era el día del libro. Sabemos que Rocío y los libros eran un conjunto que no se podía dividir. Tuve la oportunidad, como la tengo hoy, de hablar de ella, como investigadora, como docente, como amiga. Y me di cuenta de la dificultad de hablar de una docente, de una investigadora de inagotables recursos, y lo que era la riqueza de su biografía. Hoy digo lo mismo y no pienso poder resumir aquí lo que ha sido Rocío. Ha sido mucha Rocío a nivel de pensamiento y como amiga. Hace poco nos pusimos mano a la obra para poner en marcha una iniciativa de la universidad, un proyecto que era la posibilidad y dar vida a un premio Rocío Orsi, apoyado por el decano de nuestra facultad, un premio de investigación, por supuesto. Y a la hora de pensar en las áreas temáticas a las que vincular la adjudicación de este premio, salió otra vez a relucir la amplitud y la versatilidad de los estudios de Rocío. Hablé con Andrés, hablé con su director de tesis, con Antonio Valdecantos, hablé con varios compañeros de trabajo, y la verdad que cada vez que intentábamos ver a qué área vincular ese premio nos salían siempre más. Filosofía moral, filosofía política, teoría crítica de género, historia de las ideas, teoría de literatura y, como no, sus últimas investigaciones dirigidas también a teoría de la historia. Por lo tanto, lo que aquí digo es difícil resumir es efectivamente esta gran capacidad de Rocío de empaparse de distintos contenidos, de hacer los suyos y saber hacer siempre unas síntesis excelentes. Este libro también es demostración de ello. Ha sido y es el encuentro a la guillotina, un fecundo encuentro entre la filosofía moral, los estudios de género, y también otra de las áreas que ella ha cultivado,
que es los estudios y de la tragedia clásica. Hacer que su interés por la filosofía, su interés por los estudios clásicos, por la tragedia, hiciesen que efectivamente la filosofía fuese también un instrumento de lectura de la tragedia, un instrumento que le permitió luego llegar a una de las magníficas, quizás la primera publicación de Rocío, la magnífica publicación que ha sido El saber del error, filosofía y tragedia en Sófocles. Bueno, ahora bien, voy a intentar volver a la razón que nos une aquí hoy, que es La guillotina del poder. Es uno de sus últimos libros. No quiero dejar de lado que otro de sus grandes esfuerzos, de sus últimos esfuerzos intelectuales, ha sido, como no, La economía de la intemperie, escrito conjuntamente con Andrés y publicado póstumo en febrero de 2015. La guillotina también es una publicación póstuma, aunque hay que reconocer que Rocío estuvo hasta el último corrigiendo las galeradas de este libro. No ha dejado nunca de prestarme su apoyo, gracias sobre todo a su gran maestría, gran dominio lingüístico, ¿no? Sabéis que, bueno, no hago ningún misterio en el hecho que mi proveniencia a veces me creaba dudas en lo que era el dominio lingüístico del español, del castellano, entonces Rocío siempre estaba ahí lista a corregir cualquier error. Y este libro ha sido también un libro en el que ella hasta el último ha demostrado su gran capacidad, su dominio del idioma. Es la expresión, este libro, de un interés y de un diálogo constante entre sus investigaciones, entre historia y filosofía, de su fascinación por la historia, de la cual le atraía especialmente la preocupación epistemológica de la disciplina, el concepto de inmanencia del sujeto histórico y de agencia histórica. Pienso, por ejemplo, en el libro Butterfield, la relación histórica, la interpretación Whig de la historia, del cual ella hace una magnífica traducción, escribe una introducción, hace comentarios y recuerdo en la presentación de este libro, que podemos tener acceso a esta presentación porque Plaza y Valdés está publicada en la web, y en esta presentación de este libro estaba Antonio Gómez fue el encargado de presentar este libro, y decía, la pregunta de este libro es ¿qué diablos hacemos con el pasado, o mejor, con la historia? Y Rocío contestaba que quizás este libro había sido un intento sincero de hacer historia, de una historia que dijese la verdad, de una historia que sea una historia autoconsciente. De la guillotina he tenido el privilegio de ser coeditora con Rocío. Y de dónde nace no voy a contarlo, lo han contado mis compañeras. Nace efectivamente de una tercera edición de un congreso, unos congresos en los cuales nos habíamos siempre volcado con gran interés, quizás con ganas también de llevar las novedades que descubrimos sobre el feminismo desde las distintas ideas de la filosofía y de la historia. Sobre el título no vuelvo, ha sido algo anecdótico, pero también algo que quería expresar con una imagen fuerte, simbólicamente fuertes, ideas y términos que habían estado muy presentes en el tercer Congreso Internacional. Podríamos decir ideas y contraideas que se habían enfrentado, y poder y contrapoder, empoderamiento, desempoderamiento, género, transgénero. En resumida cuenta, de lo que se estaba tratando era de la cuestión del poder y de la cuestión del género, y finalmente de la búsqueda e individuación de formas de contrapoder que fueran capaces de fraguar formas de desactivación, de renegociación del viejo poder establecido. Así nacía la pregunta, una vez individuada la imagen de la guillotina, de si existe o ha existido una guillotina que pueda controlar, cercenar y condicionar el reparto de poder en la sociedad. Esas algunas de las cuestiones que ya Carmen ha anunciado, eran algunas de las inquietudes
que teníamos a la hora de escribir este libro. Nos preguntábamos cómo en un Estado moderno, en un Estado que está en este camino, en un camino ya muy avanzado, en un camino liberal democrático, todavía había un déficit tan acuciado hacia las mujeres. Nos preguntábamos sobre el concepto científico-político de género, sobre su validez, de la crisis de este concepto. Nos preguntamos sobre los riesgos de este concepto, sobre el problema de las visiones esencialistas de este concepto, sobre el problema de las identidades binarias a las que muchas veces induce el concepto de género, y hablamos de la necesidad del reconocimiento de las distintas identidades de género y de cómo la democracia pudiese representar esas distintas identidades. Eran todas preguntas y gracias a las autoras y los autores que han participado en este libro, en parte hemos podido dar respuesta a esas inquietudes. Sin embargo, como os decía, entre Rocío y yo quizás había esta suerte de hacer que filosofía y historia pudiesen dialogar. No nos satisfacía del todo que las posibles teorizaciones de contrapoder no llegasen a dialogar o encontrar su lugar de actuación. Y es así que vimos como los movimientos sociales y políticos, y en general las formas de activismo social y político de las que habíamos hablado en el Congreso, nos hubiesen permitido ver cómo romper las barreras y resistencias al anquilosado patriarcado. Finalmente, como ya nos ha dicho Gloria, la estructura del libro se articula en dos partes. No voy a volver sobre esta división, doy simplemente las gracias a todos los autores y las autoras que han querido participar en este libro. Y por último, siendo este también un día de homenaje a Rocío, quiero volver sobre el texto de Rocío, escrito en este libro junto con Antonio Gómez, dedicado al icono del mundo clásico que ella muy bien conocía, a la ciudadana Antígona, que con su acto de rebeldía asume un declarado significado político que se perpetúa, ofreciéndonos desde la tragedia una de las maneras en las que las mujeres instituyen el poder, contraponiéndolo, destituyéndolo o desestabilizándolo, a través de un acto de desobediencia civil para llamar la atención sobre lo que siempre ha sido una de las preocupaciones de Rocío. Rocío era filósofa, era investigadora, pero era una ciudadana y muy atenta a lo que era la realidad que la rodeaba. Y quizás su atención hoy en día, no quiero tampoco lanzarme en suposiciones, sin idea, hipótesis que no son verdad. Quizás en este momento uno de los problemas que le hubiese podido llamar la atención es la cuestión acuciante de los feminicidios y este continuo ascenso numérico al que estamos asistiendo en estos días. Como decía la joven filósofa y pensadora Rocío Orsi, si somos algo, somos los que hacemos, somos seres situados. Habitar el mundo es hacer historia, nada que trasciende los propios hechos y la propia experiencia. Así como de la filosofía decía, la filosofía es inactual e intempestiva, ahí reside su fragilidad, pero también su permanente fortaleza. Inmanencia y trascendencia, quizás dos cosas que son parte y eran parte de esta gran profesora, investigadora y amiga que era Rocío. Ha pasado casi un año, pero bueno, hablar de ella resulta algo ahora quizás más fácil, y también yo creo que nos hacemos más fuertes de una ausencia que se ha convertido en una presencia constante en nuestras vidas y nos recuerdo cada día más sereno y dulce, así como lo era su sonrisa todos los días.